3 de la tarde en punto. Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión. Empezamos en este caso observando los mercados en los Estados Unidos. Comenzamos ya con el cierre puntualmente. Recordemos, unos mercados que van hasta las 3 de la tarde en el plano internacional. Y en este caso, el Dow Jones, este promedio de industriales, tuvo un comportamiento negativo en lo que respecta precisamente a la jornada de este viernes y extendiendo las pérdidas de la sesión anterior. Una caída leve del 0,16% hasta los 49.230 puntos. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia también de este mercado estadounidense. Vamos a revisar rápidamente cómo se comportó ese Standard & Poor's y tenemos acá que avanzó al cierre de la jornada 0,80% hasta los 7.165 puntos. Básicamente ese nuevo registro marca un nuevo máximo histórico del Standard & Poor's al cierre, pues había rondado niveles de 7.125 aproximadamente en su punto más alto, y pues con esta ganancia ya marca un nuevo récord al cierre de manera histórica. Ahí entonces este Standard & Poor's 500 que nos da una referencia importante de la salud de la economía estadounidense a nivel general. Y de igual manera sucede con el Nasdaq en este caso, que tuvo un avance bastante importante con relación a sus índices pares, ya que subió 1,63% durante la jornada y finalmente se ubicó en 24.836 puntos, con lo que, igual que el Standard & Poor's, pues marca un nuevo máximo histórico al cierre de esta semana. Y pues obviamente tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq terminarán con ganancias a modo semanal, mientras que el Dow Jones registrará un leve retroceso precisamente al cierre de la misma. En ese sentido, les cuento que los mercados de Wall Street, en este caso, cerraron con resultados mixtos durante este viernes, impulsado por señales de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Gracias, en este caso, al optimismo, se dio tras reportes que apuntan a que el canciller iraní podría viajar a Pakistán para discutir una segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos, lo que reavivó en ese caso las expectativas de una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente. En ese sentido, el petróleo retrocedió ante la posibilidad y el WTI se mantuvo sobre los $94 por barril, mientras que el Brent cotizó por encima de los $105, moderando las presiones sobre los mercados a nivel internacional. En el frente geopolítico, el presidente Donald Trump también anunció la extensión del cese al fuego entre Israel y Líbano, aunque las tensiones persisten en el estrecho de Hormuz, donde continúa el enfrentamiento naval entre los Estados Unidos y Irán en este caso. El rally fue liderado por el sector tecnológico con un fuerte impulso de Entel. En este caso, cabe señalar que la empresa de este sector tecnológico las acciones subieron un 22% tras resultados mejores de lo esperado y una guía positiva. El sector de semiconductores ha sido el principal motor del mercado en los últimos días. A nivel semanal, el balance fue mixto. El Standard & Poor's 500 apunta a un leve avance, el Nasdaq acumula ganancias cercanas al 1% y el Dow Jones registra caídas pese precisamente a la volatilidad de los inversores. En estos básicamente comienzan a priorizar los fundamentos económicos y los resultados empresariales sobre el ruido geopolítico. Ahí básicamente cómo cierra Wall Street esta semana, y principalmente que recibiremos una semana de cierre de abril bastante cargada de datos económicos. Habrá decisión de tasas de la Reserva Federal, por ejemplo, que será el foco de la semana, pero también habrá datos de crecimiento económico y de inflación en territorio estadounidense. Entonces ahí bastante pendiente, porque eso es lo que va a marcar la pauta la siguiente semana. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, empezando con la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, y revisamos entonces cómo se comportó principalmente la BBC al cierre, ya también con este mercado, digamos ya terminando operaciones esta semana. Recordábamos esta mañana que había perdido niveles importantes de 2.300 puntos, que había sido la constante durante las últimas sesiones, y vamos a revisar principalmente cómo se comportó al cierre. Teníamos esta mañana, como bien lo apreciábamos, un comportamiento negativo, unas acciones que caían entre 2 y 3%, especialmente la acción de Ecopetrol, como hacíamos referencia principalmente a ese negocio, pero vamos a revisar ya finalizando la jornada cómo se portó finalmente, y digamos bastante similar, una caída del MSCI Colcap, principal indicador y de referencia de este mercado bursátil colombiano, que retrocedió 0,85% y de esta manera se ubicó en 2.233 puntos. Ahí básicamente, para encontrar un nivel similar al que nos está arrojando al cierre de esta semana, pues tendríamos que ir incluso a la primera semana de abril aproximadamente para encontrar esos niveles de debilidad en este principal indicador de la Bolsa de Valores de Colombia. Revisamos entonces cuáles fueron las acciones que básicamente justificaron
marcaron ese comportamiento a la baja, y tenemos que la que más perdió efectivamente fue la acción de Ecopetrol, 4,84% a la baja, y se ubicó finalmente en 2.455 pesos. Hay una caída de 125 pesos de la acción de Ecopetrol después del anuncio principalmente de esa OPA sobre la brasileña Brava Energía, y pues que básicamente espera alcanzar el 51% de la compañía para tener control sobre la misma, la petrolera colombiana. Después de esa noticia, pues toda esta reacción en el mercado colombiano. La segunda acción que más cayó, la preferencial de la vivienda, que se devolvió 2,38%, y en ese caso llegó a los 27.020 pesos por acción, una caída de 660 pesos para la acción preferencial de la vivienda Group. Por su parte, Celsia también perdió 2,24% hasta los 5.240 pesos, un retroceso de 120 pesos durante la sesión para la acción de Celsia. Esas tres, las acciones que más perdieron durante la sesión, pero también vemos comportamientos negativos en la acción del Éxito, la ordinaria del Grupo Argos, la ordinaria de Corfi Colombiana, Nutresa, la preferencial o en este caso preferencial del Grupo Sura y el Grupo Argos, así como en la preferencial del Grupo Cibes, Mineros, Grupo Bolívar, Promigas, Terpel, que son las que observamos ahí, y la mayoría con caídas superiores al 1% en este caso. También revisamos cuáles son las de comportamiento positivo al cierre de la jornada de este viernes, y tenemos que la que más ganó fue la acción preferencial del Grupo Argos, que avanzó 2,38% y se ubicó de esta manera en 12.900 pesos por acción, subió 300 pesos durante la sesión. Le sigue ISA, Interconexión Eléctrica, que avanzó 1,68% y se ubicó finalmente en 30.200 pesos por acción, y la tercera en ganar fue la acción preferencial del Grupo Aval, que ganó 1,53% hasta los 794 pesos por acción, una subida de 12 pesos frente a su cierre anterior. También vemos comportamientos positivos en la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, Banco de Bogotá, la acción ordinaria de Cementos Argos y la acción ordinaria del Grupo Aval. Obviamente hay bastantes acciones que operaron a la baja y que básicamente arrastraron con ese comportamiento negativo del 0,85% al MSCI Colcap. En ese sentido, en el sentido del mercado colombiano, les cuento que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adjudicó acciones de Colombia Telecomunicaciones por un total de 856.002 millones de pesos en el marco de la segunda etapa del programa de enajenación. La operación contempló la venta de 1.108.266 o 1.108.266.271 acciones a un precio de 772,38 pesos por título, según informó la Bolsa de Valores de Colombia. La adjudicación se realizó el 24 de abril del 2026 y el cumplimiento de la opción está previsto para el 27 de abril. Con este resultado, que básicamente se completa una nueva fase en el proceso de desinversión del Estado en la compañía, en línea con los mecanismos de mercados de capitales locales. Les cuento que también Buenia, filial del Grupo Cibes, anunció el lanzamiento de básicamente una nueva stablecoin y que mantiene una paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense. En ese sentido, pues les cuento que básicamente este anuncio lo hizo Bancolombia a través de su filial Buenia, y cabe señalar que será respaldada por reservas custodiadas en Banco Agrícola bajo un esquema de auditoría independiente y regulación en Bermudas. Los saldos en USDC se convertirán automáticamente a USDW sin costo para los usuarios, quienes podrán, en este caso, básicamente continuar realizando transacciones, envíos y pagos dentro de la plataforma. Con este movimiento, Buenia busca fortalecer su infraestructura propia y consolidar su posición en el mercado de activos digitales, ofreciendo un instrumento estable con respaldo financiero y funcionalidades para uso global. Bueno, y ahora continuamos con la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, también un mercado que ya terminó operaciones en lo que respecta precisamente a la jornada de este viernes, y como siempre pues revisamos el IPSA, que es el índice de referencia a nivel internacional para este mercado chileno. Con una variación del 1,55%, cerró al finalizar la jornada precisamente del cierre de la semana y se ubicó finalmente en 11.162 puntos, recordando que en la sesión anterior había perdido ese nivel de fortaleza, este nivel importante que se convirtieron los 11.000 puntos, pues precisamente de la mano
del plano internacional, que siempre está muy cerca a la operación en territorio chileno, pues básicamente terminó con un avance superior al 1,50%, como bien lo estamos viendo. Revisamos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza ya al cierre de los mercados en territorio chileno, y tenemos que Sociedad Química Minera de la clase B fue la que más ganó con un avance del 2,97%. Tenemos también que Sencomols ganó 2,80% durante la sesión y Colbún avanzó 2,79%. Hay las tres acciones que más subieron durante la sesión, pero también vemos comportamientos positivos en Parque Arauco, Falabella, Banco Central de Inversiones, Central de Cerveceras Unidas, Itaú, Chile, CAP, Cencosud, Banco de Chile, bastantes y todas por encima del 1%. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y tenemos que Concha y Toro fue la que más perdió, un retroceso del 1,55%, y Ripley que perdió 1,10%. También vemos que Vapores retrocedió 0,96% y Latam 0,71%. En ese sentido, solo 4 las acciones de comportamiento negativo y que básicamente no pesaron para que el IPS precisamente subiera más del 1,5% como lo vimos hace algunos segundos. En materia de este mercado, les cuento que Cencosud informó los acuerdos adoptados en su mayoría o en su junta ordinaria de accionistas, entre los que destaca la aprobación definitiva por 68.850 millones de pesos chilenos, equivalente a 25 pesos por acción y al 30,23% de las utilidades distribuidas del ejercicio 2025. Asimismo, se aprobaron la memoria anual, los estados financieros y el informe de auditores externos del periodo. La Junta también definió la remuneración del directorio para el 2026, fijada en 330 UF mensuales por director y el triple para el presidente, junto con las dietas del comité de directores y su presupuesto. Adicionalmente, se designó a PricewaterhouseCoopers como auditor externo y se ratificó a Fuller Rate y Humphreys como clasificadoras para el ejercicio 2026. Bueno, y continuamos entonces con la Bolsa de Valores de Lima, la bolsa que también hace parte de esta integración NUAM y que también pues es importante dentro de este mercado peruano. Aquí tenemos principalmente entonces que revisar, como siempre lo hacemos, los principales índices. Hablamos del índice general y el índice Select, los de referencia en el caso de este mercado peruano. Aquí tenemos entonces un avance del índice general, que es el de referencia internacional, del 0,44%, y básicamente con ese comportamiento llegó a cerrar en 51.495 puntos una vez finalizaron las operaciones en territorio Inca. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que de momento avanza 0,63%, es decir, que de esta manera se ubica en 1.331 puntos frente a un interior de 1.323 unidades, también verde entonces en territorio peruano. Y revisamos de una vez el MSCI NUAM, que es el índice que reúne la operación de las tres bolsas. Hablamos de la Bolsa de Colombia, Lima y Santiago de Chile en este caso, básicamente que mide ese comportamiento regional y que también al cierre avanzó 0,15% y finalmente se ubicó en 1.808 puntos. Revisamos rápidamente cuáles son las acciones que básicamente han justificado este comportamiento al alza inicialmente en la Bolsa de Valores de Lima. Vamos entonces a organizarlas acá para saber cuáles son las que más subieron, y tenemos que Auna ganó 9,80% al finalizar la sesión. Río Limited ganó 3,54%, Engie Energía Perú avanzó 3,50%. Esas en ese sentido son las tres acciones que más subieron durante la sesión, pero también vemos bastantes comportamientos positivos en Panoro Minerals, en AENSA, Inversiones Portuarias Chancay, Empresa Agroindustrial Polo Malca, por ejemplo, Cerro de Pasco Resources también subió, Compañía de Minas Buenaventura, que también es bastante importante dentro del mercado peruano, y Credicorp Capital, que avanzó 1,06%, pero son bastantes las acciones y con comportamientos al alza de manera importante. Revisamos ahora las de comportamiento negativo en este mercado bursátil peruano, que pues como bien observamos tiene bastantes acciones que subieron durante la jornada, que jalonaron básicamente el comportamiento general de esta Bolsa de Valores de Lima y que básicamente ha resultado importante. En este caso tenemos por el otro lado las que más han caído, liderando esas pérdidas tenemos a Star Mountain Resources, que perdió 9,51% durante la sesión. Corporación Aceros Arequipa cayó 4%, Sociedad Minera El Brocal cayó 2,78%, pero también comportamientos negativos, por ejemplo en Banco BBVA Perú, Origin Perú, Nexa Resources Perú, Fondo Bursátil Bandec
El Dorado, por ejemplo, también ahí vemos ese comportamiento negativo. Unión de Cervecerías Peruanas, Bacus y Cementos Pascamayo, que son también importantes dentro de este mercado, pero sin embargo, a pesar de esas variaciones negativas que observamos ahí, pues no tenemos entonces una, digamos, repercusión importante en general, y por eso Perú también cierra con ganancias esta semana, o por lo menos esta sesión del viernes. En ese sentido, les cuento que el Indecopi revocó la multa de 21,2 unidad impositiva tributaria impuesta a Gloria y declaró infundada la denuncia del AIB por presunta competencia desleal relacionada con el diseño de envases de yogur. El tribunal concluyó que no existe riesgo de confusión para el consumidor al considerar que las marcas y submarcas permiten diferenciar claramente los productos. El caso se originó por el rediseño del producto Activio y de su supuesta similitud con la línea Espel. Sin embargo, la autoridad determinó que los elementos como colores, fondos y uso de imágenes de frutas son comunes en la categoría y no pueden ser apropiados de forma exclusiva. Con esta decisión se dejó sin efecto la sanción y las medidas correctivas, cerrando el proceso administrativo en ese país. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Revisamos rápidamente cómo se comportaron estos principales índices del territorio venezolano y tenemos entonces el índice bursátil de Caracas, que es el principal de referencia para este mercado a nivel regional, que cayó levemente, eso sí, durante la sesión, 0,18%, y de manera se ubicó en 5.835,16 puntos. Y también entonces revisamos otros índices importantes dentro de este mercado. Hablamos del índice financiero, que se devolvió 0,28%, y el índice industrial, que en este caso avanzó levemente 0,19%. Ya ahí vimos, Colombia cerró en rojo, tenemos comportamiento mixto en Venezuela, por ejemplo, pero Chile y Perú sí cerraron con ganancias, lo que respecta precisamente la jornada de este viernes. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. La geopolítica se tomó la economía mundial. Es difícil hacer proyecciones para nuestro país sin considerar que el mundo se está moviendo de manera vertiginosa. Y por lo mismo es un placer tener aquí en nuestro estudio al jefe del Financial Times para Asia del Sur, quien ha sido corresponsal en Rusia, Alemania, Japón, México, Brasil y que ha recorrido más de 60 países, observando, reporteando, investigando, descifrando los cambios políticos, económicos y sociales. Michael Stott, un gusto tenerte con nosotros aquí en BTG Podcast. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes, Gabriela, y estoy aclarando, aquí hablando a título personal, no a nombre del diario, mis opiniones. Claro, y por eso también nos interesa muchísimo por la visión que has tenido, por tu recorrido, por tu profesión, y por lo mismo yo creo que es importante partir con uno de los hechos geopolíticos más relevantes en este minuto, que es la guerra en Irán. Sí. ¿Cuánto cambia lo que es sucediendo ahí, los fundamentos en el largo plazo, más allá del ruido que puede estar provocando en el corto plazo para los mercados? Es una buena pregunta, Gabriela, y creo que subraya más que todo los límites del poder americano. Los Estados Unidos es una superpotencia en relativo declive, ¿no? En este momento. Y esto lo estamos viendo clarísimamente con la guerra entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos no se ha mostrado capaz de doblegar a un adversario que debería ser mucho más débil, pero que se ha mostrado ágil y adepto en ejercer una presión muy fuerte sobre la economía mundial y hacer doler a muchos países, de manera que los americanos están replanteando un poco sus tácticas. Entonces, esto es uno de los efectos. Creo que otro efecto clarísimo es que demuestra los peligros de depender demasiado sobre las importaciones de combustibles fósiles, ¿no? Eso es otra clara lección para muchos países y por lo tanto creo que vamos a ver una aceleración de la movida hacia las energías renovables, sobre todo en las economías asiáticas, que son los mayores exportadores de petróleo del Golfo Pérsico. Esto lo estamos viendo en la India actualmente, en China también, y otros países de la región asiática que se han visto muy afectados. Y la tercera cosa que vemos, creo que es la fragilidad del
modelo económico de los países del Golfo, que es una especie de espejismo, digamos, esa estabilidad y paz, esa imagen que proyectaba países como Dubái, los Emirados, Qatar, que decían, bueno, vivimos en un mal vecindario, pero nosotros somos la excepción, somos países súper seguros, súper tranquilos, aquí nunca pasa nada, era así el lema. Y eso ya hoy día no vale más, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente, es bueno para América Latina. Sí, es interesante lo que dices además sobre la evolución hacia energías más verdes, porque lo que leo entre líneas ahí es que esto también puede implicar que China, por ejemplo, se tenga que acercar más a América del Sur y a países en particular como el nuestro en Chile, que provee de minerales críticos para esa electromovilidad. Sí, China entendió hace muchos años la importancia de Chile y otros países de América Latina como suministradores de recursos críticos, minerales críticos para la transición energética. Creo que lo entendió mucho antes de Europa y antes de Estados Unidos. Y entonces hizo unas inversiones estratégicas muy inteligentes, hay que decirlo, hace ya varios años. Sí, efectivamente. Ahora, en el caso de Chile existe toda esta discusión sobre el investment screening a propósito de inversiones de China y de nuestra posición frente a las dos mayores potencias. ¿Puede Chile darse el lujo de rechazar inversiones desde China por la importancia que tiene también Estados Unidos en la economía global? Pienso que no, personalmente. Pienso que países como Chile tienen que jugar los dos lados o de hecho jugar múltiples lados, ¿no? Tener múltiples juegos al mismo tiempo. Es lo que están haciendo varias potencias del mundo, es lo que está haciendo la India, por ejemplo, es lo que está haciendo algunos países del Golfo, países africanos. La misma Unión Europea está buscando alianzas cada vez más diversas, ¿no? Entonces Chile tendrá que hacer lo mismo, no puede depender demasiado ni de China ni de Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto poder real nos entrega este acceso a materias primas en el caso de nuestra posición frente a estas potencias? Pienso que el cobre es bien importante, las tierras raras. El litio para mí es algo transitorio. Lamentablemente, sí. O sea, ya estamos viendo esta semana hubo el anuncio de CATL, que es uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo, chino, que a finales de este año van a iniciar la producción masiva de baterías de sodio, que no usan litio. No, pero tenía entendido que son más caras esas. Sí, hoy día son más caras. Pero se ve claramente que no hay garantías, ¿no?, hacia el futuro de que no venga un desarrollo tecnológico como las baterías a sodio que le restan importancia al litio. No es el caso hoy día, pero es muy posible prever que eso vaya a suceder en los próximos años. Entonces, pienso que los países productores de litio deberían aprovechar al máximo la coyuntura actual, vender todo lo que puedan, sacarlo a la tierra lo más rápido que puedan, pero no confiarse demasiado en que esto sea buen negocio de aquí a 20 años. Bueno, en Chile se lanzó la Estrategia Nacional del Litio hace relativamente poco. Llegamos tarde entonces a este boom. Pienso que fue una pena que Chile no aprovechó plenamente ese boom los últimos 4 años, ¿no? Que se gastó mucho tiempo desarrollando una estrategia de participación estatal y mientras tanto, pues no se estaba cosechando el litio y viéndola, ¿no? Entonces, eso es un problema. Sí. Ahora, hemos hablado del impacto de la guerra en Irán en materia geopolítica, en materia también económica. ¿Qué pasa ahí con el impacto de la inflación? ¿Ves eso como un riesgo de corto plazo o cambia también los fundamentos para la economía global? Es un choque inflacionario claramente para la economía global y va a impactar a todos los países. Casi por igual, o sea, Estados Unidos también, aunque es gran productor de petróleo, pues el petróleo es un bien que tiene un precio mundial de referencia. Entonces, incluso si eres productor, pues tus precios de petróleo van a subir igual. Y es lo que están experimentando los americanos, sobre todo en un momento delicado para Trump, que es en los meses anteriores a sus elecciones de mitad de mandato en noviembre, que son bien críticos para él. Entonces, por eso creo que tiene un incentivo muy fuerte de buscar una solución que termine esa guerra rápidamente para que los precios vuelvan a donde estaban antes de sus elecciones de mitad de mandato. Sí, ¿pueden volver a donde estaban? Porque existe bastante duda sobre eso también. Para que volvieran a donde estaban, tendría que haber una paz duradera. Sí. Y estamos todavía muy lejos de esto.
Sí, efectivamente. Ahora, mencionabas el tema político en Estados Unidos. Aprovecho de tomarme eso para hablar de política en nuestro país. El gobierno acaba de presentar y acaba de enviar un proyecto de ley, una mega reforma, que tiene en su corazón un recorte de impuestos corporativos del 27 al 23%. ¿Qué tan atractivo se vuelve Chile con este tipo de iniciativas? Creo que el mensaje del gobierno es muy coherente en el sentido de ser un gobierno pro inversión, pro negocios, que está buscando cómo aumentar el flujo de capital hacia Chile. Y eso es un mensaje obviamente muy positivo. Queda por ver si la medida de recortar impuestos para empresas sea el factor decisivo que haga la diferencia en las decisiones de las empresas o no. Pero el mensaje global del gobierno es un mensaje muy coherente y creo que muy bienvenido en la comunidad inversionista. Considerando eso, ¿cómo se ve Chile también desde afuera? ¿Cuál es el principal desafío que le ves tú a la administración del presidente José Antonio Kast? Creo que es de convencerles a los inversionistas que en Chile hay un cambio que va a ser duradero. El problema en América Latina es un problema que lo llama mi amigo Sergio Díaz Granados, presidente del CAF, de la CAF, el problema de Adán y Eva. Y dice que es que todos los gobiernos de América Latina llegan y comienzan todos desde cero. Cada 4 años llegan, tumban todo lo que se hizo en los 4 años anteriores y comienzan de cero. Y eso es algo tremendamente ineficiente, ¿no? Y algo que espanta también la inversión, porque muchas decisiones de inversión son decisiones de 15, 20 años o más, ¿no? Son proyectos a muy largo plazo, sobre todo los mineros, ¿no? Sí. Entonces, uno no está pensando en un solo mandato presidencial, tiene que pensar mucho más allá y ahí sí se requiere un consenso societal acerca de un conjunto de medidas pro inversión y pro mercado. Y si no existe ese consenso, pues corre el peligro de que en 4 años volvamos a una administración populista que derrumbe todo eso y nos devuelve donde estuvimos. Ahí es donde los países asiáticos han tenido una ventaja muy grande, que es que han tenido siempre un marco institucional mucho más estable, un consenso nacional mucho mayor acerca de la importancia del sector privado, de la inversión extranjera, de un marco regulatorio previsible y de una muy buena infraestructura, de muy buena educación pública. O sea, todos los bienes que son importantísimos para la inversión productiva. Y en América Latina, en cambio, hemos visto lamentablemente ese vaivén, ese cambio brusco cada 4 años que hace muy difícil la inversión a largo plazo. ¿Por qué se produce eso en América Latina y por qué no en Asia? Hay varias razones. Creo que en América Latina la política está muy polarizada. Las redes sociales han empeorado eso o han agudizado esto. Latinoamérica también hay una razón positiva. Y es que América Latina es la región del mundo en desarrollo más democrática, sí, ¿no? De todos, de lejos. Y hay que decirlo, en Asia hay muchos países no muy democráticos y hay esos países poco democráticos, pues tienen una ventaja, ¿no? en cuanto a establecer políticas de largo plazo. Y China es el ejemplo por excelencia. Ha logrado desarrollar y ejecutar una estrategia industrial tremendamente exitosa, hay que decirlo, pero porque ha sido una estrategia a 20, 25 años. Muy bien diseñado, muy bien ejecutado, pero totalmente consistente, ¿no? A lo largo de un 1/4 de siglo. Esto en un país democrático, cualquier país democrático, es tremendamente difícil. Sí. A propósito, cuando mencionabas el tema de un marco institucional fuerte, pensaba en el caso de Perú, que siempre se habló que pese a los continuos cambios en los liderazgos, mantenía una institucionalidad fuerte, un banco central robusto, y eso había permitido también el desarrollo. Ahora hay otros que dicen, ojo, que esto se está acabando, y en realidad el crecimiento también se ha ido estancando. ¿Cómo estás viendo tú esa situación ahora que tocan elecciones? Sí, Gabriela, o sea, tarde o temprano pienso que la inestabilidad política sí va a cobrar un efecto negativo sobre la economía. Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Perú, sí ha sido el gran héroe, digamos, poco conocido, ¿no? de la última década o las últimas 2 décadas, de hecho, en el Perú, que ha garantizado un marco institucional estable.
Pero tarde o temprano esto va a cambiar y estamos viendo otro ciclo muy destructivo en el Perú de populismo político, de candidatos poco aptos, de una fragmentación política tremenda, de un Congreso que carece totalmente de legitimidad y de popularidad. Y no es un buen augurio, ¿no? para el mandato que está por comenzar más tarde este año. Sí, efectivamente, tenemos elecciones en un par de semanas. Ahora, aprovechando tu mirada desde el extranjero, hablamos de la reforma que se está tratando de impulsar en nuestro país para impulsar el crecimiento. ¿Cómo se está viendo a Chile en general desde el extranjero? Porque se hablaba mucho antiguamente que teníamos esta imagen de país serio, responsable fiscalmente, pero desde el interior también hay muchas voces de alerta, sobre todo en materia de nuestras arcas fiscales. Sí, Chile siempre tenía fama como la Suiza de América Latina. Y pienso que no lo ha perdido, francamente. No lo ha perdido. Creo que sé que es una gran preocupación de los chilenos. Los chilenos a veces se ponen muy pesimistas, ¿no? Y dicen que ya tuvimos esa reputación, lo perdimos. No creo que se haya perdido. Sigue siendo, en términos relativos, uno de los países más estables de América Latina, más prósperos, con una clase media desarrollada, con un marco institucional bastante previsible. Y creo que es un gran crédito también que Chile pasó el estallido sin perder la institucionalidad. El estallido sí fue un gran choque. Quedan todavía interrogativas importantes acerca de cuál fue el origen de ese estallido, el detonador. Hay muchas preguntas ahí. Pero bueno, fue un susto, un gran susto para el país. Pero afuera yo creo que muchos se olvidaron, francamente, de ese incidente. O sea, ya si mencionas el nombre de Chile afuera, nadie te dice estallido. O sea, eso pasó la historia afuera. Y la previsibilidad y el fuerte marco institucional chileno siguen siendo ventajas. Y el hecho de que sigue siendo un país seguro y tranquilo. Sé también que los chilenos se preocupan muchísimo por un aumento de la criminalidad, que es real, no hay que negarlo. Pero en términos relativos, nuevamente, es un país mucho más seguro que Colombia, que Brasil, y que México, o sea, que la mayoría, ¿no? En la región. Eso sigue siendo el caso. Sí. Bueno, a propósito de eso, el Banco Mundial el año pasado habló de la amenaza al crimen organizado para la economía de América Latina. ¿Tú lo estás viendo todavía como un elemento importante? Es un flagelo real y muy grave, pienso, que requiere una colaboración internacional para derrotarlo. Y creo que se está formando una conciencia en la región de esto. Y hay instituciones como el BID y la CAF que están intentando ayudar a fomentar políticas públicas efectivas para atacarlo. Pero es un problema que solo se puede combatir actuando unidos, ¿no? Que ha sido un gran problema en la región, la falta de unidad regional. Pero este es un problema que solo se puede combatir con un esfuerzo conjunto. Yo estuve el año pasado en el Amazonas, en la frontera triple entre Colombia, Perú y Brasil, donde el crimen organizado lamentablemente ha crecido muchísimo en la última década. Y ahí clarísimamente se ve que sin acción conjunta de esos tres países no vale la pena. O sea, los criminales simplemente pasan de un lado del río al otro y están en otro país y se escapan la justicia. Pero creo que falta todavía energía y determinación y sobre todo un sentido de urgencia en el combate. O sea, por ejemplo, la minería ilegal es una industria que ha crecido de forma desbordada en América Latina en la última década. Poca gente entiende eso. Todavía se habla mucho del narcotráfico, pero la verdad es que los narcotraficantes se han diversificado mucho en sus negocios. Y hoy día la minería ilegal en muchos países es un negocio igual de grande o mayor que el narcotráfico. En el Perú se estima, por ejemplo, que es una industria de 12.000 millones de dólares anuales. Las exportaciones ilegales de oro. Es gigantesco. Sí. En el Brasil también es muy grande. Venezuela igual. Colombia también. Bolivia, ni hablar. Entonces, por toda la región amazónica está esa exportación ilegal de oro grandísimo en manos de crimen organizado. Sí, tenemos que poner el foco de eso también en nuestro país porque la verdad es que no se está hablando mucho de eso. Hablamos de ese tema aquí, hablamos de geopolítica, de política fiscal, de política monetaria. Michael Stott, es un gusto realmente haber compartido contigo en este capítulo de BTG Podcast. Un gran placer, Gabriela. Muchas gracias. A todos quienes estuvieron conectados a esta conversación, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.